Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando mucho revuelo en el mundo del entretenimiento, y sinceramente, es una historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta, con un escalofrío y una profunda reflexión sobre las complejidades de las relaciones en el ojo público. Como pueden ver por el título, vamos a hablar de Özge y Serkan, una pareja que lamentablemente ha protagonizado una separación que cuanto menos podemos calificar de explosiva. Y cuando decimos explosiva, no nos referimos solo a las palabras que puedan haberse dicho en medio de la tormenta, sino a las monumentales consecuencias económicas que parecen haber seguido a esta ruptura. Estamos hablando de un desenlace que ha hecho temblar los cimientos de lo que creíamos conocer sobre divorcios millonarios. Así que prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de esta sorprendente y francamente, desconcertante noticia. Y antes de que nos metamos de lleno en la polémica, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Creemos que este va a ser uno de esos que no querrán dejar pasar, un verdadero análisis de lo que hay detrás de los titulares escandalosos. La noticia de la separación entre Özge y Serkan ha caído como un auténtico jarro de agua fría, no solo para sus innumerables seguidores que los veían como un ejemplo de amor moderno y duradero, sino también para la industria del entretenimiento en general. Eran una de esas parejas que parecían inquebrantables, un referente en el panorama de las celebridades, envidiados por su aparente complicidad y su exitosa trayectoria conjunta. Y de repente, ¡boom!, todo se derrumba en un torbellino de especulaciones y rumores. Pero lo que realmente ha catapultado esta ruptura al ojo del huracán, elevándola a la categoría de leyenda urbana del cotilleo, son los rumores y las informaciones fidedignas que apuntan a cifras astronómicas de dinero involucradas en el acuerdo de separación. Millones y millones, señoras y señores. Hablamos de una cantidad que sinceramente se escapa de la imaginación de la mayoría de nosotros, cifras que solo se ven en películas o en las páginas de las revistas más exclusivas. ¿Cómo es posible que una separación, por dolorosa y complicada que sea a nivel emocional, termine con un traspaso de millones de euros o dólares? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy, desentrañando las capas de este fascinante y a la vez perturbador enigma financiero. Lo primero que debemos entender, y es un punto crucial para contextualizar esta situación, es que en el mundo de las celebridades, los bienes, las finanzas, las inversiones y los proyectos profesionales suelen estar interconectados de maneras increíblemente complejas y, a menudo, opacas para el público general. Cuando dos personas especialmente se han construido una vida, una carrera y un imperio juntos durante un tiempo considerable y comparten activos que van más allá de una cuenta bancaria, deciden tomar caminos separados, los aspectos económicos son, sin duda, uno de los puntos más delicados y, a menudo, los más difíciles de resolver. En el caso de Özge y Serkan, las fuentes, que preferimos mantener en el anonimato por razones obvias de seguridad y confidencialidad, apuntan a que la negociación no ha sido precisamente un paseo por el parque. Se habla de abogados de renombre, de bufetes legales de primer nivel que representan a cada una de las partes, de largas y tensas reuniones a puerta cerrada que se han extendido durante semanas, y de un tira y afloja implacable que, finalmente, parece haber desembocado en un acuerdo multimillonario que ha dejado a muchos boquiabiertos. Ahora bien, ¿qué tipo de bienes, activos, qué fortunas podrían estar en juego para justificar semejante suma de dinero? Es aquí donde la imaginación se desboca, pero también donde la realidad del mundo de los ricos y famosos nos golpea con fuerza. Pensemos en el concepto de imperio. No hablamos solo de una casa, sino de un conjunto de propiedades, mansiones de ensueño en ubicaciones privilegiadas, apartamentos de lujo en las metrópolis más glamurosas del mundo, quizás fincas rústicas o villas vacacionales en destinos exóticos. Pero eso es solo la punta del iceberg. También están las inversiones conjuntas, que pueden abarcar desde participaciones significativas en empresas tecnológicas o marcas de moda, hasta fondos de inversión de alto rendimiento y proyectos inmobiliarios de gran envergadura. Y no olvidemos los derechos de imagen, que en el caso de figuras públicas son auténticos tesoros. Contratos de publicidad millonarios, patrocinios, licencias de productos, proyectos audiovisuales que hayan desarrollado en común y que sigan generando ingresos pasivos de manera continua. Todo este intrincado entramado financiero, sumado a la posible compensación
Daños y perjuicios que, aunque no siempre se ventile públicamente, puede ser un factor determinante en estos casos, o simplemente como parte de un acuerdo de divorcio equitativo que busca una división justa de lo construido durante la relación. Podría explicar las cifras exorbitantes que se están manejando. Las especulaciones sobre los motivos exactos de la separación son, como suele ocurrir en estos casos de alto perfil, tan numerosas como contradictorias. Algunas voces hablan de infidelidades, otras de un enfriamiento progresivo de la relación, de proyectos de vida divergentes, o de presiones externas de la industria. La verdad, como en la mayoría de las ocasiones, probablemente se encuentre en algún punto intermedio de todas las versiones que circulan, una mezcla compleja de factores personales y profesionales. Sin embargo, lo que sí parece estar claro, y es un dato que se repite en diversas fuentes, es que la ruptura no fue de mutuo acuerdo en términos de una despedida cordial y amigable. Las informaciones sugieren que hubo diferencias irreconciliables, que la relación se deterioró hasta un punto de no retorno, y que la resolución de los aspectos económicos se convirtió en una verdadera batalla campal, un litigio que amenazaba con ser destructivo para ambas partes. Y en este tipo de batallas legales y financieras, donde hay tanto en juego, los abogados no solo son los grandes beneficiados, sino que también se llega a acuerdos estratégicos que intentan salvaguardar, en la medida de lo posible, los intereses de ambas partes, aunque el precio a pagar sea elevadísimo. El hecho de que se hable de millones de forma tan rotunda y consistente no es algo que se tome a la ligera en el mundo del periodismo de investigación y del análisis de la industria. Esto implica de manera inequívoca que estamos hablando de una pareja con un patrimonio considerable, o al menos, con un nivel de ingresos y activos que les permite negociar y alcanzar este tipo de acuerdos de alto impacto. Es importante recordar, para quienes no estén familiarizados con el funcionamiento de las leyes de familia en algunas jurisdicciones, que cuando una pareja se separa, especialmente si ha habido un matrimonio legal de por medio, los bienes adquiridos durante la unión se consideran propiedad de ambos y la división debe ser justa. Y cuando hablamos de fortunas que ascienden a cifras estratosféricas, la división justa, o incluso una compensación que busca equilibrar la balanza tras una vida compartida, puede resultar en cifras verdaderamente escandalosas para el ojo no acostumbrado. Ahora es crucial que analicemos las posibles implicaciones de una separación de esta magnitud, no solo para los protagonistas directos, Ozge y Serkan, sino también para el público y la propia industria del entretenimiento. Para ellos, esto significa no solo el doloroso final de una relación sentimental que parecía sólida, sino también una reestructuración completa y radical de sus vidas financieras. Tendrán que tomar decisiones trascendentales sobre cómo van a gestionar sus nuevos y posiblemente separados patrimonios, cómo van a reinvertir sus activos y cómo van a continuar con sus carreras profesionales, que a menudo están intrínsecamente ligadas a su imagen pública, a la estabilidad que proyectan y a la percepción que el público tiene de ellos. Una separación mediática y económicamente tan sonada puede tener repercusiones en sus futuras oportunidades laborales y en la forma en que son percibidos por patrocinadores y productores. Para el público y los medios de comunicación, esta noticia es, sin duda, un filón de oro. Es sensacionalista, es intrigante, es un tema que genera debates apasionados y nos permite, a los que estamos del otro lado, especular sobre la vida privada de figuras públicas que admiramos o que simplemente nos fascinan. Es un recordatorio contundente de que detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de las sonrisas perfectas, las celebridades también enfrentan problemas y desafíos, algunos de los cuales pueden ser increíblemente complejos, desgarradores y, como en este caso, sumamente costosos. La llamada ruptura explosiva no es solo un título llamativo para captar la atención, sino que parece describir un proceso de separación lleno de tensión, de negociaciones difíciles y, sobre todo, con consecuencias financieras significativas que marcan un antes y un después en la vida de las personas involucradas. Es muy difícil, casi imposible, saber con certeza los detalles exactos de cualquier acuerdo multimillonario, ya que en la mayoría de los casos, y especialmente cuando hablamos de celebridades, estos acuerdos se mantienen bajo un estricto velo de privacidad por motivos legales, para proteger la reputación y para evitar futuras controversias. Sin embargo, la consistencia de las informaciones que llegan de diversas fuentes, a menudo contrastadas y procedentes de círculos cercanos a la pareja o a sus asesores legales, nos permite inferir que hay algo muy sustancial, algo de gran envergadura, detrás de esta separación. Podría ser que uno de los miembros de la pareja haya tomado la iniciativa de ofrecer una suma considerable, prácticamente un cheque en blanco por así decirlo, para agilizar el proceso de separación, para evitar un litigio prolongado que sería aún más destructivo para ambos,
y que potencialmente podría haber resultado en un resultado menos favorable para la otra parte? O tal vez, la negociación se basó en la distribución equitativa de negocios o propiedades que generaban ingresos muy altos y que eran el fruto de su esfuerzo conjunto, lo que naturalmente implicaría una compensación económica de gran calibre para la parte que se desprendiera de su participación. Otra posibilidad, cada vez más común en los divorcios de alto perfil, es que dentro de este acuerdo multimillonario se incluyan cláusulas de confidencialidad extremadamente rigurosas. Estas cláusulas impedirían a ambas partes, y a sus equipos legales, hablar públicamente sobre los detalles de la separación, el monto exacto del acuerdo, o incluso las razones que llevaron a la ruptura. Esto es algo muy común, y sirve precisamente para proteger la imagen y la reputación de ambos, evitando que los detalles escabrosos salgan a la luz y causen un daño irreparable a sus carreras y a su vida privada. Sin embargo, esta misma confidencialidad, aunque comprensible desde una perspectiva legal, deja un gran vacío de información que los medios y el público intentan llenar con especulaciones, rumores y teorías de conspiración. Lo que sí queda claro, y es una conclusión irrefutable, es que el fin de la relación entre Ozge y Serkan no ha sido un simple adiós, un hasta luego cordial. Ha sido un evento financiero de gran envergadura, un hito en el mundo de los divorcios de celebridades. Y esto, en el siempre voraz mundo del espectáculo, siempre es un tema de gran interés público, que nos fascina y nos hace reflexionar. Nos hace preguntarnos sobre la naturaleza efímera de las relaciones en el ojo público, sobre la forma en que se manejan los conflictos y las crisis personales cuando de por medio hay fortunas y carreras profesionales, y sobre cómo el dinero, ese factor tan poderoso y a veces tan destructivo, puede influir de manera tan decisiva en las decisiones más personales y emocionales de la vida. Para concluir, podríamos decir que la separación de Ozge y Serkan se ha convertido en un verdadero espectáculo mediático, no solo por el fin de la relación en sí, que siempre genera interés, sino por las impresionantes cifras económicas que se rumorea que han estado involucradas en su desenlace. Hemos intentado explorar las posibles razones detrás de estos acuerdos multimillonarios, desde la compleja división de bienes y negocios acumulados durante años, hasta la posible compensación por daños emocionales o la agilización del proceso de divorcio para poder seguir adelante con sus vidas lo antes posible. Lo que sí es seguro es que esta ruptura ha dejado una marca significativa, no solo en la vida personal y financiera de Ozge y Serkan, sino también en la conversación pública sobre la vida de las celebridades y los costos, tanto emocionales como económicos, de sus relaciones en el escrutinio constante de los medios y del público. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y desgranar esta noticia que tanto ha dado que hablar y que sin duda seguirá generando debate. Espero que este análisis les haya resultado intrigante e informativo y que les haya ofrecido una perspectiva más profunda sobre las complejidades que rodean a estas separaciones millonarias. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas separaciones de cifras astronómicas en el mundo del espectáculo? ¿Les parece justo el reparto de bienes, o creen que hay algo más allá de lo que se publica? ¿Les sorprende la cantidad de dinero involucrada? Déjenme sus comentarios abajo porque sus reflexiones son muy valiosas para nosotros y enriquecen nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha aportado valor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo en sus redes sociales con sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.